Namaste. Welcome to Namaste, Satsang. bienvenidos al Satsang. Satsang is for El Satsang the direct es para realization la and also realización in directa coming to live y también para from that llegar a vivir core of our being. desde There ese is núcleo de nuestro ser. another aspect to it that Otro is aspecto es completely different to que what es we think it totalmente is, diferente a lo que and thinking pensamos about que it es. isn't going Y to pensar en ello help us to no va a actually ayudarnos experience it. a So experimentarlo Satsang is really realmente. to take apart El the Satsang ideas, es realmente desarmar first las experience what ideas. you actually are, and then Primero take apart the experimentar lo que ideas realmente eres y that luego are desarmar las ideas seemingly que blocking aparentemente your están experience of bloqueando tu living as experiencia that. y vivir como esto. And mostly, Y sobre todo, all teachers really teach todos two los basic maestros paths. And realmente one is enseñan dos caminos to básicos. Uno, experience what is really experimentar lo true que es realmente cierto and to come to live y as that llegar a more and vivir more, como eso, and más y then más. to Y basically luego, look at where básicamente, we're not being mirar that authentic self. dónde no And really estamos the other siendo ese pathway yo auténtico. is Y el to otro go camino straight es into the ir mind, to directamente a la understand the mente mind, y to comprender look la at why mente it works para ver the por qué way it does, funciona de la why forma que it's lo hace, also incapable por of qué actually también es seeing the truth, incapaz de ver la verdad. Eventually to come to Y understand what are the finalmente llegar a thoughts that comprender are cuáles son los keeping my mind in this pensamientos que mantienen mi dysfunctional mente state. en su Most of us estado come to satsang disfuncional. with La a mayoría de nosotros head venimos full al of satsang con la junk. cabeza llena de basura. So much so, like I was when I Y first started, that there isn't es really igual que cuando yo any comencé. space for any kind of Realmente no rational había ningún logical thought. It's espacio just para ningún constant noise, pensamiento lógico y punctuated racional. by the Era un ruido occasional constante, puntuado por algún momento moment where I was able ocasional to actually en el que era capaz rationally use my realmente de mind. usar racionalmente mi So mente. I want to focus on this book, Así to que read from quiero this book today, concentrarme en which este is libro, Transcending the leerlo hoy, Mind. que se llama And Trascender la mente. the subtitle Y el really is the key. subtítulo realmente es la Some clave. disassembly Es required, and necesario I found desmantelarla. in my own pathway that I Encontré had en to mi look at a propio lot of the camino que assumptions of tenía que mind. mirar muchas de las And it's suposiciones up de to la the bottom. It mente says how to take apart your y noisy luego mind. cómo desmontar tu So if you ruidosa have a mente. fascination with Así taking que si things te apart fascina and desarmar seeing how cosas they y work, ver cómo you can do funcionan, that with your puedes mind, and hacerlo you con don't tu have to mente put it back y no together again tienes at que the end, volverla a armar de nuevo al unless you final, want to. a menos que So this quieras. book was written Así que really este libro fue to escrito look at. realmente para There's profundizar basically 6 or 7 que hay thoughts básicamente 6 o that 7 we have believed pensamientos que hemos that are creído not true, que no son verdad. and these are the basis Y of the estos son la proliferation of base all de of la our proliferación de todos nuestros nonsensical thoughts that pensamientos sin come on a daily sentido basis, que repetitious surgen a thoughts, diario. thoughts about the past, Pensamientos thoughts about the repetitivos, future, pensamientos sobre el pasado, sobre el thoughts about what futuro, if, and sobre y qué basically pasaría all of the si. noise that we'd like to get rid of Básicamente in todo el our head ruido del que nos gustaría is being deshacernos en nuestra experienced cabeza because of these few y que se thoughts. experimenta And if debido we a really estos look pocos at each one in pensamientos. turn, Y si that is realmente enough miramos a cada uno to de ellos, begin to uno tras undo otro, es the suficiente para comenzar a assumptions of deshacer mind that las keep it suposiciones dysfunctional. mentales que la mantienen So disfuncional. we're going to look at each one of Así que these in vamos a mirar cada stages, uno en and we're going etapas. to examine each one. Vamos a There are examinar lots cada uno of de ellos. examples Hay from muchos real life ejemplos de la students vida real de in this estudiantes book, en este but I'm libro. not going to read No voy a the leer los examples ejemplos because of the time por el tiempo, delay, the time factor por el involved in factor that. I'm going to tiempo read involucrado the en esto, basic pero stages voy a and leer un poco las go etapas from there. básicas y desde ahí continuamos. I'll start with chapter 1, which Empezaré is con el the capítulo 1, introduction. que es la introducción. Most of La humanity mayor is parte de la lost in the humanidad está illusion that perdida en they la are their ilusión de minds, que son sus that mentes, whatever their mind que todo lo says, que they dice must su mente automatically deben believe creerlo because automáticamente, it is them. porque son ellos They mismos. may say my mind Podemos and decir my mi thoughts, mente y mis but few of us can pensamientos, actually pero pocos see de that these are nosotros appearing podemos in ver us and not realmente actually que what we estos are. están apareciendo en nosotros y que So no we'll son lo que know how much realmente we're still somos. believing that
Da lo mismo cuánto seguimos creyendo esta idea de que soy mi mente. Por su naturaleza automática parece que tenemos que escuchar a los pensamientos cuando vienen, pero si claramente y profundamente sabes que no eres tu mente ni tu cuerpo, que esto está sucediendo y que en realidad no te está afectando a ti, entonces en cada momento tienes una elección de escuchar o no los pensamientos. Este libro se ofrece para que podamos finalmente trascender, finalmente por completo la mente, comprendiendo el proceso auténtico que implica. La información sobre este proceso y sobre cómo pasar a la siguiente etapa nos ayudará a suavizar nuestra resistencia porque empezamos a ver que todo ser despierto ha recorrido el camino en el que estamos nosotros. Todo el mundo tiene que recorrer este camino hasta el final y nadie está exento, ni siquiera el Buda. Lo que vamos a ver hoy es estas suposiciones y probablemente el satsang del próximo lunes también, que son las mismas suposiciones que cada ser despierto ha llegado a ver que no son ciertas y son como astillas en nuestra mente que causan dolor, nos causan que te sientas dividido, que experimentas el mundo como un ser separado. Y deshacer esto, mirarlos y ver que no son verdaderos, va a calmar la mente. Entonces podrás ver lo que realmente eres. Es como el camino por detrás de lo que normalmente estoy indicando. Encuentra primero lo que eres y luego mira si lo que pensabas que eras es cierto. Entonces, este camino realmente se adapta a muchos seres si tienes una mente muy analítica y ruidosa y te gusta desarmar las cosas. Como seres humanos evolucionamos espiritualmente aprendiendo nueva información, cuestionando su veracidad y luego poniéndola en práctica. Al final de este proceso nos convertimos en aquello de lo que estábamos leyendo. Somos la verdad viva y no solo la tenemos en nuestra cabeza como conocimiento del libro. Nuestra mente y nuestro cuerpo están siempre en proceso aparente de convertirse en manifestaciones cada vez más claras, brillantes y felices del verdadero ser. Nuestra naturaleza no manifestada es siempre perfecta, total y completa. Con este libro serás capaz de tomar cualquier patrón mental en concreto que te esté sucediendo en este momento, comprenderlo, deshacerlo y terminar en el estado despierto como la perfección que eres. Este libro es innovador porque reúne cada etapa de trascender la mente en pasos claros que se explican fácilmente. También se dan ejemplos de los acontecimientos cotidianos, tus respuestas emocionales y mentales y cómo utilizarlas para trascender totalmente la mente. Estos ejemplos son de estudiantes reales que están creciendo en el camino. Cada persona que lea este libro y aplique lo que está leyendo, lo que está aprendiendo, podrá comprobar su progreso mediante los ejemplos de este libro y las explicaciones. También serás capaz de evaluar tu propio progreso a través de la sensación de apertura, alivio y mayor paz cada vez que vas al siguiente capítulo. Los ejercicios de este libro están al alcance de todo el mundo, no importa si ya has hecho muchas prácticas espirituales o ninguna. Los métodos son aplicables a cualquier persona interesada en ir más allá de su mente. No es necesario tener en absoluto ningún conocimiento previo de las tradiciones espirituales, las culturas o los distintos caminos. De hecho, este libro puede funcionar mejor para aquellos que están totalmente abiertos y son capaces de simplemente leer, aplicar y trascender. Te recomendamos encarecidamente que leas todos los capítulos de este libro al menos una vez, especialmente si los primeros capítulos te parecen bastante básicos y que ya los has superado en tu práctica espiritual. Esto es porque te va a ayudar a ver que en cada etapa hay un conjunto particular de opuestos o dualidades que hay que trascender. No es necesario que entiendas esto en absoluto, pero leer los capítulos en orden te ayudará a tu conciencia a comprender el proceso por el que está pasando y a avanzar al siguiente nivel mucho más fácil. Simplemente escuchar lo que son estas suposiciones que no son ciertas va a iniciar un proceso de investigación en tu interior, si lo permites.
para llegar a ver dónde todavía estás viviendo a partir de estas suposiciones, y esto inmediatamente te va a sacar de ellas. Trascender la mente es como pelar las capas de una cebolla, y a medida que aprendes a pelar cada capa, te vuelves más experto en la siguiente. El viaje se hace más rápido, fácil, incluso al final con las pequeñas capas y posiblemente más complicadas. Al final te quedas con la nada dentro de la cebolla, lo sin forma, la conciencia que eres y que siempre fuiste. Trascender la mente es un viaje de aquí hacia aquí. Tú ya eres la conciencia pura, pero todos debemos quitar las capas de la mente que oscurecen la verdadera luz que somos y vivir como eso experiencialmente. Capítulo 2. El camino de la mente y la comprensión. Hay muchos caminos hacia la verdad o el despertar, como el camino del corazón o a través de la autoindagación profunda. Muchas vías destacan la importancia de la meditación y la contemplación también. Todas ellas son herramientas muy útiles y se recomiendan. Si bien en este libro vamos a trabajar con la mente para empezar a comprender las raíces de nuestro sufrimiento y cómo deshacerlo. Cada patrón mental que tenemos es como un hilo tejido que cuelga suelto de la vestimenta de la mente o del sentido egoico del ser. Si sabemos exactamente dónde tirar el hilo, podemos desenredarlo todo en un espacio de tiempo relativamente corto. Si podemos empezar a ver que todo el mundo tiene estos patrones y que en realidad están ahí para ayudarte, entonces tendremos mucha más confianza y éxito a la hora de soltarlos. El camino a través de la mente es en realidad solo un proceso de echar un vistazo profundo a nuestra mente y preguntarnos por qué funciona de la manera que lo hace. ¿Cuántos de nosotros realmente miramos a nuestra mente y nos preguntamos por qué es tan ruidosa? ¿Por qué es tan disfuncional? ¿Por qué no puede volver al silencio después de que hayamos terminado de usarla? ¿Por qué no podemos usar la mente conscientemente y por elección? Si empezamos a mirar a la mente de esta manera, en lugar de lo que la mayoría de nosotros que hace es alejarla y desear que pare, ¿cómo dejará de hablar si los pensamientos que genera se basan en algunas suposiciones que en realidad no hemos examinado internamente en nosotros mismos? Es como quejarnos que la tele está muy alta y no bajar el volumen. Hay algo que podemos hacer para aceptar que nuestra mente llegue a comprenderlo y en ello empezará a silenciarse por sí solas. El objetivo de la autorrealización no es aquietar la mente, sino ver lo que realmente eres, pero algunas personas se dan cuenta a lo largo del camino y prefieren desarmar la mente primero. Y luego, cuando lo hacen, el silencio de su ser real es increíblemente obvio. La comprensión lleva a la aceptación, que a su vez conduce a la disolución de los patrones mentales repetitivos que nos causan tanto sufrimiento. La mayoría de nosotros pasamos el tiempo resistiéndonos conscientemente o inconscientemente a nuestra mente, deseando que se calme o se detenga por completo. Esto solo sirve para aumentar el ruido que tiende al hacer. Ten en cuenta que cuando utilizo la palabra mente o ego, me refiero al aspecto de nuestra mente que es algo disfuncional, repetitivo, que duda, juzga, teme, etc. Este es el aspecto de la mente que nos gustaría disolver y trascender, y no el aspecto útil, funcional de la mente, que nos recuerda que nos hemos dejado el horno encendido o que vamos a llegar al trabajo si no salimos ahora. Este aspecto saludable de la mente todavía va a estar disponible después de que despiertes a tu verdadero ser y vivas en y como la libertad que eres. De hecho, serás capaz de acceder a tu mente siempre que quieras o necesites utilizarla en lugar de ser utilizado por ella. Esta vía será especialmente útil si tienes una mente extremadamente ruidosa o excesivamente analítica y te resulta difícil sentarte a meditar, que quizás es todos nosotros. Por lo menos era para mí cuando yo empecé. En esta vía utilizamos las facultades de la mente para ayudar a su propia disolución. La mente de cada persona ya tiene el deseo de llegar a descansar como el ser sin esfuerzo y lo hará cuando se le dé la información adecuada.
Al igual que una pequeña astilla de madera puede pasar desapercibida en tu dedo durante mucho tiempo y sin embargo causar un gran dolor, también las ideas equivocadas pueden causar inquietud y malestar dentro de tu mente. Es como un picor que no puedes sacar o una herida que sigue abriéndose y que nunca se cura del todo. Todo lo que vamos a hacer en este libro y con estos procesos es darle a la mente la capacidad de ver cuáles son finalmente las ideas equivocadas. Con esta información podemos por fin llegar a ver lo que ha estado causando nuestro dolor y elegir superarlo. Sigue el capítulo y aplica lo que leas completamente y solo pasa al siguiente capítulo cuando sientas que se ha producido un cambio experiencial y sientas una sensación de apertura o ligereza en tu ser. Esto es muy importante porque te mostrará que has trascendido el nivel particular de conciencia en torno al patrón mental concreto con el que estás trabajando. A medida que apliques los procesos de los capítulos sobre un patrón mental, empezarás a ver con qué facilidad se pueden disolver también todos los demás patrones. Nuestra ruidosa mente disfuncional, nuestra sensación egoica de ser, es como un castillo de naipes. Y cuando sabemos de dónde tirar, entonces todo colapsa. Hacer una montaña de un grano de arena. Al principio, la idea de deshacer todos estos patrones mentales puede parecer como escalar una montaña sin el equipo adecuado, pero a medida que empiezas a deshacer sistemáticamente cada patrón, se hace más rápido y fácil. Cada vez que trasciendes una barrera, creencia o bloqueo, obtienes acceso a cierta energía que ha estado atrapada en un bucle, por lo que se vuelve más rápido, más fácil y exponencialmente más poderoso. Pronto se hace evidente que si deshaces algunos patrones mentales, en algún momento todo se derrumbará y solo habrá silencio y paz. Llegarás a ver que ya hay paz y silencio, pero pueden parecer que están ocultos bajo el ruido de la mente. Cada vez que observes un patrón mental, te darás cuenta de que es más claro y más simple y más fácil ver dónde ha estado atrapada tu energía. Cada vez lo tendrás más claro y serás más consciente y estará mucho más poderosamente enfocado. Cada vez estarás menos distraído por la mente y en algún momento, como un castillo de naipes, todo se derrumbará y podrás simplemente ser tú mismo, sin ese periodista interior que comenta de forma obsesiva todo lo que te sucede. Empezarás a enamorarte con la sencillez de este camino y la facilidad de los pasos que tienen un proceso simple y lógico. También comenzarás a enamorarte de la recompensa de más paz, quietud y felicidad por trascender cada patrón mental. Nuestra mente nos dirá que es o la iluminación total o el fracaso, que a menos que dejemos ir cada uno de los patrones mentales, nunca seremos felices. Todo lo contrario, lo que encontraremos es que cada vez que dejamos ir, cada vez que investigamos una creencia o cuestionamos una suposición, en realidad alcanzamos un nuevo nivel de conciencia. Descubriremos que el esfuerzo merece la pena y que vivimos una vida más feliz cada vez que lo aplicamos. Hay beneficios inmediatos y tangibles al aplicar esto, e incluso podemos llegar al punto en el que seamos tan felices que ya no nos importe la iluminación o el despertar. A partir de este momento, siempre tendrás a tu alcance las herramientas para manejar cualquier cosa que la vida te depare. Esa es la mayor seguridad. Empecemos. Capítulo 3 se llama La anatomía de un patrón mental. En este capítulo vamos a empezar por el final y a mostrar todo el proceso. De esta manera nuestra conciencia ya estará empezando a soltar a medida que empecemos a alimentarla con la información correcta. De hecho, veremos el mapa completo del territorio que vamos a recorrer para saber qué llevar en el viaje. A continuación, expondremos las etapas para trascender un patrón mental, también llamados vasanas o tendencias latentes de la mente. Describiré cada etapa en general y luego veremos cada etapa en detalle en los próximos capítulos. También echaremos un vistazo rápido a la falsa idea que aún estaremos creyendo en cada etapa.
Etapa 1. El acontecimiento detonante en el mundo. Algo o alguien actúa o dice algo de cierta manera que nos causa una gran reacción interna emocional. Culpamos a esa persona o circunstancia por molestarnos e intentamos desesperadamente cambiarlo. Esto puede ser cualquier cosa que ocurra en tu mundo. Puede ser algo que sientas que necesites, puede ser otro ser que dice algo o que te impacta, puede ser algo que parece que está fuera de tu control. Cualquier cosa en absoluto, y espero que no tenga que dar muchos ejemplos de eventos detonantes. Creo que todos estamos muy familiarizados con ellos. Entonces, la idea falsa aquí es: puedo cambiar el mundo exterior para conseguir lo que quiero y sentirme mejor. Puedo garantizar que la mayoría de nosotros todavía lo hacemos esto en algún área. Incluso aunque estemos muy despiertos, todavía estaremos intentando cambiar el mundo exterior, intentando cambiar nuestro reflejo. Todo esto aquí fuera es tu reflejo e intentar cambiarlo no va a llevarte a ningún lado. Es como estar delante del espejo e intentar cambiar el reflejo que ves en el cristal simplemente dándole golpecitos al cristal. No va a funcionar. Así que en estos capítulos más posteriores vamos a ver cómo deshacer estas ideas. Esto es un resumen de las etapas. Etapa 2. Respuesta interna. Con un poco de investigación interna llegamos a ver que el acontecimiento detonante no es realmente lo que nos molesta, más bien es la respuesta interna de pensamientos tontos y repetitivos causados por el detonante lo que nos hace sufrir e intentamos pararla. La idea falsa aquí es: ¿puedo hacer algo con estos pensamientos para que desaparezcan? Puedo rechazarlos o aceptarlos. Entonces suceden pensamientos y no hay nada en absoluto que podamos hacer para cambiar esos pensamientos directamente. Hay que llegar a reconocer que no hay nada que podamos hacer. Eso nos va a dar una distancia de esos pensamientos y ya no nos parecerá que no nos impactan personalmente. Etapa 3. La carga emocional. Con el tiempo llegaremos a ver que ambos, el acontecimiento detonante y la respuesta interna, son síntomas de una carga emocional subyacente debido a una emoción que hasta ahora no nos hemos permitido sentir. Debemos permitirnos el tiempo y el espacio necesarios para sentir plenamente nuestras emociones, de modo que su energía pueda disiparse. La idea falsa aquí es: si no me permito sentir esta emoción, desaparecerá y no tendré que sufrirla. Y también, si me permito experimentar esta emoción, me va a superar. Estas son las ideas que están detrás de toda nuestra resistencia a las emociones. La idea de que si la ignoro, se irá, que es justo lo opuesto de lo que ocurre, y también de que si me permito experimentarla me va a superar, va a ser demasiado. Y de nuevo, esto es justo lo opuesto de lo que ocurre cuando permitimos la emoción. Etapa 4. Las suposiciones de la mente. En esta etapa podemos ver que todas las emociones negativas son el resultado de algunas creencias profundamente arraigadas sobre nosotros mismos que no hemos querido ver de forma consciente. Estas creencias son pensamientos que nos hemos creído tan a menudo que nunca nos hemos vuelto a cuestionar si eran verdad. Vienen de nuestro entorno, nuestra programación y nuestro karma. Idea falsa. Estas creencias sobre mí son ciertas. Soy indigno, culpable, no suficientemente bueno o no estoy a salvo. Es tan doloroso pensar sobre ellas que todo lo que puedo hacer es enterrarlas profundamente en mi conciencia. Esta idea se ha creído firmemente en cierto punto en todos nosotros. Lo que pienso y siento sobre mí mismo es verdad. Y para la mayoría de los seres humanos nunca se vuelve a cuestionar, nunca otra vez. En toda nuestra existencia llevamos toda nuestra vida sintiendo que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos a salvo. Etapa 5. La creencia en la separación. En esta etapa llegamos a ver que todas estas creencias profundamente arraigadas no serían posibles si no fuera por el hecho de que creemos firmemente que somos una persona separada o que somos solo este cuerpo y mente. Solo cuando creemos que somos el cuerpo podemos aceptar estas otras creencias como mías
empezamos a ver que realmente solo hay que trabajar con esta única creencia para deshacer toda la locura de la mente. Idea falsa. Realmente soy una persona separada, sola en el tiempo y en el espacio, abriéndome paso en la vida intentando sobrevivir. Cuando este cuerpo muera, yo también moriré. Etapa 6. La creencia en otros. En esta etapa podemos haber reconocido muchas veces que no somos en realidad una persona separada y que somos la misma conciencia sin forma. Aunque hayamos visto esto, puede que no lo hayamos digerido totalmente su significado y que todavía tenemos la tendencia a ver otras personas, a relacionarnos con otro como si fueran separados, seres separados. Debemos empezar a ver que si nosotros no somos seres separados, entonces ellos tampoco lo son. De vez en cuando escucho a la gente decir que reconocen que no son un ser separado y la siguiente frase es el problema con otra cosa, con otra persona o que les falta algo. Así que no se ha digerido firmemente lo que es que no estoy separado de nada. Lo que esta comprensión implica es tremendo. Idea falsa de esta etapa. Yo soy sin forma, pero las demás personas siguen siendo reales y separadas. Mi ser sin forma tiene un final. Etapa 7. La creencia en llegar a ser la totalidad. Una vez que hemos visto que no hay otros y que no existe nada más que el ser, podemos encontrarnos alternando entre sentirnos totalmente en casa como el ser y ocasionalmente volviendo a identificarnos con ser una persona. Creemos que el que está aprendiendo a permanecer como el ser la mayor parte del tiempo es real. Creeremos que se necesita un tiempo para volver plenamente a ser el ser o para eliminar los remanentes de la persona. Idea falsa. La ilusión de que existe algo más que la verdad, que el ser, es real y se necesita un tiempo para disolverla completamente y poder permanecer conscientemente solo como el ser. La ilusión o la falsedad debe ser eliminada y yo puedo hacer algo para que esto suceda. Así que esta es la idea falsa. La ilusión o falsedad tiene que ser eliminada. Que puedo hacer algo para que ocurra. Aunque lo hemos visto muy claramente que solo existe el ser y que no hay otra cosa, inmediatamente al siguiente momento volvemos a intentar liberarnos del ego, intentando destruir la mente, huir de la separación. Al trascender esta etapa ves que esta ilusión nunca fue verdad y que por lo tanto no tienes que liberarte de ello. Si todavía estamos intentando liberarnos de ello, es que no lo hemos comprendido completamente. Y personalmente, en mi experiencia, esto me llevó mucho tiempo el ver que esto era verdad. Finalmente llegamos a ver que no hay tiempo ni proceso, ni trascendencia, ni desprenderse de nada. No hay necesidad de practicar para permanecer como el ser, ya que todo es el ser. Solo existe la totalidad, que abarca toda la ilusión también. Todo es el ser. En este punto, lo que queda de la mente disfuncional perderá su dominio y habrá una gran paz, amor y alegría. Este libro está describiendo el trascender la mente en etapas lineales y quizás no suceda de esta manera, que quizás saltas 2 o 3 de estas etapas muy rápido y quizás un patrón mental en concreto estás en la última etapa con él y en otro quizás estás intentando cambiar la realidad externa. Pero saber cuáles son estas suposiciones y estar dispuesto a ver que no son verdad, ya ha empezado un proceso de deshacer estas suposiciones. Capítulo 4. Cosas prácticas a conocer antes de empezar. En este capítulo hablaremos de algunas cosas prácticas que es útil saber en este proceso. Conocer esta información te permitirá avanzar mucho más rápido y emplear mucha menos energía en cuestionarte por qué suceden las cosas en cada etapa. Empezarás a ver fácilmente los patrones que van surgiendo y a analizarlos de forma mucho más eficiente. Resistencia al cambio. En primer lugar, te ayudará a saber que en cada etapa la mente opondrá resistencia para tratar de impedir que veas la verdad. Debes esperarlo y saber cómo afrontarlo de antemano.
Nuestra mente está empeñada en mantener las cosas como están ahora mismo. Y si entendemos por qué se resiste tanto al cambio, podremos suavizar la resistencia y dejar de luchar contra ella. El comprender que a lo largo del camino tu mente va a intentar pararte porque siente que sus suposiciones son verdad y no ver ningún sentido lógico en dejarlas ir, así que va a ofrecer resistencia. Y si lo esperamos y trabajamos con ello, en lugar de lo que la mayoría de nosotros hacemos, que es en el momento en que hay cualquier emoción turbulenta o cualquier ruido mental, inmediatamente lo ves como algo malo o que lo estás haciendo mal. Pero el hecho de que está sucediendo es la evidencia de tu trascendencia y de tu progreso. Y si cambias la actitud cuando esto sucede, vas a progresar mucho más rápido. Nadie ha trascendido simplemente la mente sin resistencia en absoluto. Simplemente no es posible. Y si lo comprendes que tu mente simplemente está intentando mantenerte a salvo, porque es la forma en que la mente piensa que lo va a hacer, mantenerte a salvo. Pero si vienes desde un ángulo distinto, no tienes que esperar a que la resistencia acabe. No te va a bloquear entonces. Dices, bien, es resistencia y voy a seguir adelante de todas maneras. Lo que llamamos nuestra mente es en realidad una colección de tendencias de supervivencia, respuestas condicionadas y otros pensamientos habituales. La mayor parte del tráfico de pensamientos es realmente monótono y repetitivo y raramente tenemos acceso a pensamientos nuevos e inusuales, a menos que estemos activamente comprometidos en el camino hacia el despertar. Podemos entender esto mejor echando un vistazo a lo que causa estos pensamientos repetitivos. A lo largo de eones de evolución, nuestra naturaleza animal o más primitiva tuvo que desarrollar la capacidad de evaluar una situación con detenimiento y claridad y tomar una decisión casi de inmediato. Cuando éramos seres humanos primitivos y había algo grande que venía hacia nosotros a gran velocidad, teníamos que decidir inmediatamente si ir hacia ello o huir de ello. Así que nuestra mente todavía está haciendo esto, nuestra sensación egoica del ser. Ahora lo hace de una forma más sofisticada, pero es el mismo proceso de supervivencia. Esas estrategias para ello. Nuestro cerebro tenía que decidir en pocos segundos si algo era una amenaza o un aliado, o quizás algo con lo que intentara parearse. Nuestra capacidad para sobrevivir como hombres primitivos dependía a menudo de tomar la decisión correcta de huir o luchar en pocos segundos. Los que tomaban la decisión equivocada quizás no vivían lo suficiente para transmitir esos genes. Para facilitar el proceso rápido de toma de decisión, nuestro cerebro categoriza y etiqueta las cosas y utiliza estas etiquetas previamente determinadas para tomar instantáneamente una decisión sobre algo. Podemos imaginarnos que si al hombre primitivo le picara una serpiente o una araña venenosa, evitaría durante el resto de su vida cualquier cosa que se parezca a una serpiente o una araña. Incluso podemos reconocer este condicionamiento en nuestros cerebros más modernos. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a las arañas por motivos aparentemente insignificantes? A lo largo de generaciones, esta función ha evolucionado hasta convertirse en un sistema muy complejo de análisis y categorización, no solo en nuestro entorno físico, sino también en nuestro entorno emocional y mental. Clasificamos inmediatamente algo como simpático porque nos hace sentir felices, aunque pueda ocurrir lo contrario. También tendemos a considerar bueno todo lo que nos hace sentir placer físico, emocional o mental, y malo todo lo que nos causa dolor. Así que una vez que estas etiquetas ya están asignadas, la mente no miramos otra vez. ¿Y por qué algo es querido y otras cosas no queridas? Porque piensas que las cosas que quieres te van a hacer sentir bien y las que no quieres te van a hacer sentir mal. Obviamente, no tenemos espacio en este libro para hacer un análisis psicológico de la condición humana y de su evolución, pero podemos empezar a ver que cada vez que percibimos algo a través de nuestra mente y pensamos en ello, en realidad no estamos viendo la cosa tal como es, sino que solo lo que pensamos de ella después de haberla sometido a nuestro condicionamiento y programación. Es muy importante
entender que cuando miramos al mundo a través de la mente, no estamos viendo las cosas como son realmente. Estamos viendo lo que pensamos que es ellas y lo que sentimos sobre ellas, nuestras suposiciones y estas etiquetas de lo que habíamos experimentado, en lugar de la cosa real. ¿Cuál es la importancia de esto para nuestro avance en este libro? Bueno, podemos empezar a ver, si empezamos a probar algo nuevo y a investigar directamente el funcionamiento de nuestros patrones mentales, podemos encontrarnos con un análisis automático que dice que las nuevas formas de hacer las cosas son malas. Realmente lo vi esto en mí misma cuando empecé a analizar esto. ¿Por qué intentar cambiar cómo he hecho las cosas, aunque ya estaba muy claro en mi casa que esas cosas no funcionaban en absoluto? Y de hecho a veces empeoraban las cosas, me llevaban a menos paz y a más molestias. Y por supuesto la otra suposición sobre la mente es que si hace las mismas cosas una y otra vez va a producir resultados nuevos. Ya sabes, si intento conseguir trascender la mente para liberarme de mis emociones negativas, de la misma forma que he hecho durante años, y pienso que va a funcionar. Esa es la definición de la locura, de acuerdo a algunas definiciones. El seguir haciendo lo mismo que no funciona una y otra vez sin éxito y pensar que nos va a traer la paz. Por supuesto, ni lo uno ni lo otro son necesariamente ciertos en todas las situaciones, pero podemos empezar a apreciar que ideas tan simples como estas podrían haber sido responsables de la supervivencia de la humanidad como especie primitiva. Y como tales, estas ideas están muy arraigadas en nuestra conciencia y afloran cada vez que intentamos cambiar algo. Entonces, si tengo la idea de que hacer algo en particular me va a mantener a salvo, voy a tener resistencia cuando intento cambiarlo y hacerlo de forma distinta. Todos podemos recordar inmediatamente alguna ocasión en la que hemos intentado cambiar un hábito, dejar de hacer algo o empezar a hacerlo y nos hemos encontrado con gran resistencia y hemos necesitado fuerza de voluntad. Podemos pensar en dejar de fumar, perder peso, comprometernos con un nuevo programa de ejercicios y recordar cómo se necesita un esfuerzo consciente para crear un nuevo hábito o abandonar uno antiguo. Aquí en este libro estamos cambiando el simple hábito de creer automáticamente ciertos pensamientos y sustituyéndolo con la capacidad de evaluar si creer estos pensamientos sigue siendo útil para nosotros en lugar de creer ciegamente en ellos. Si podemos entender por qué esto puede ser percibido como una amenaza al principio para nuestra mente, podremos suavizar más la resistencia al proceso y progresar mucho más rápido y con mayor facilidad. Somos conciencia pura en sí misma y el verdadero ser de todos, pero también seguimos teniendo un cuerpo y un cerebro humanos, con todos sus condicionamientos que nos han mantenido vivos y nos han ayudado a llegar hasta aquí. Piensa dónde estaríamos sin el simple condicionamiento de que es malo cruzar la calle cuando viene el tráfico. No luches contra la resistencia al cambio cuando aparezca. Más bien, haz un esfuerzo por comprenderla y ya la estarás trascendiendo. También nos ayudará el comprender cómo experimentamos realmente la trascendencia de cada patrón mental. En cada etapa podemos aplicar lo que leemos en este libro a un patrón mental concreto y sentiremos un cambio experiencial en algún momento. Notaremos una sensación de apertura, ligereza, alivio, relajación en el cuerpo una vez que hemos trascendido una determinada etapa. Y lo normal es que nuestra mente llega a la conclusión de que ese patrón mental ya ha desaparecido por completo. Incluso podemos sentir que lo hemos dejado ir o liberado. Si bien es cierto que hemos terminado por completo con esta etapa de este patrón mental en particular, también debemos reconocer que cuando estemos listos para avanzar al siguiente nivel de nuestro despertar, el mismo patrón parece reaparecer de la nada y presentarse exactamente como antes. Esto no puede ser cierto, por supuesto, porque estamos desprendiéndonos de algo cada vez que aplicamos los conocimientos de este libro. Y el hecho de que el mismo patrón resurja de nuevo debe verse como una señal de éxito en trascenderlo y no de fracaso. Por ejemplo, si tengo la sensación de ser indigna, me estoy sintiendo que no soy lo suficientemente buena y la vida me lo refleja totalmente. Y en esa primera etapa me doy cuenta que no puedo hacer nada en el mundo para cambiar cómo me siento. No hay nada que pueda hacer ahí fuera.
tengo que trabajar aquí dentro. Y esa sensación de indignidad podrá desaparecer por un tiempo y luego empiezo a querer trascender la idea de que no puedo ser en absoluto indigna y la sensación de indignidad vuelve. Si la veo como un fallo en lugar de como una oportunidad de volver a sanar a otra etapa, entonces habré perdido una oportunidad de oro. La evidencia de nuestro éxito, el arte de la contemplación. En este viaje vamos a ir más allá del ruido de nuestra mente y a vibrar en y como la paz misma. Como tal, debemos asegurarnos de que no nos detenemos en el lugar equivocado en nuestro camino de trascendencia. Trascender la mente se consigue contemplando un determinado pensamiento o patrón de creencias que podamos tener y preguntándonos abierta y honestamente si es realmente cierto. Entonces, ¿es realmente cierto que hay algo que puedo hacer para cambiar el mundo exterior y que me va a hacer sentir mejor? ¿Es realmente verdad que resistir la emoción va a hacer que se vayan? Y la mayoría de nosotros lo hemos probado experiencialmente. Pero contemplar estas preguntas simplemente y aquellas de cada etapa, ¿es realmente verdad que soy un ser separado de todo? Entonces, contemplar va a deshacer esta idea semilla, esta suposición semilla, que es de donde surge la mente ruidosa. Cuando creemos un pensamiento, de hecho estamos diciendo, esto es verdad para mí, y entonces automáticamente debemos experimentar los efectos de esta creencia. El arte de la contemplación consiste en persistir en nuestro cuestionamiento hasta que veamos y sintamos un cambio experiencial en nuestro nivel de conciencia. Esto significa que no debemos dejarnos engañar y aceptar una respuesta pensada o una respuesta emocional. En ese sentido, debemos ser más sabios que la mente y darnos cuenta de la secuencia o niveles de respuesta que recibiremos. Al principio, cuando contemplamos, debemos hacer una pregunta abierta como ¿es realmente cierto que? Y tendremos una respuesta mental que aparecerá primero. Normalmente recibimos una respuesta que dice algo así como bueno, por supuesto que es verdad, porque sigo viendo que esto sucede en mi vida. A medida que persistimos en nuestro deseo sincero y abierto de ver si esta creencia es realmente cierta y no solo supuesta, empezaremos a recibir distintas respuestas de pensamiento tales como tal vez ha sido cierto porque lo creía o tal vez nunca fue verdad, pero he puesto mi atención en ello el tiempo suficiente como para que tuviera que manifestarse. A medida que surjan más y más de estas nuevas respuestas mentales, pasaremos a la segunda fase de la contemplación, que suele ser algún tipo de respuesta emocional. Empezaremos a sentirnos más positivos y optimistas. Sentiremos que ahora tenemos la opción de cambiar nuestro camino. Nos sentiremos más felices en general. Esto es un gran avance, pero no debemos detenernos aquí. Debemos seguir haciéndonos preguntas hasta que no solo experimentemos una manifestación diferente, sino también un cambio experiencial en nuestra conciencia. Es vital que veamos que nuestra contemplación no está completa hasta que no sintamos que hemos soltado algo, liberado una carga o que nos sintamos más ligeros y expansivos. Otra forma en la que nos daremos cuenta de que se ha producido un cambio en nuestro nivel de conciencia será que el suceso desencadenante ya no nos provocará una respuesta emocional. El mismo suceso puede ocurrir, pero permaneceremos interiormente en paz. Si queremos trascender la mente, no podemos aceptar una respuesta mental o emocional. Las emociones son el resultado de los pensamientos que creemos y no son una prueba suficientemente fiable de que hayamos superado un determinado patrón mental. Más emociones positivas son una buena señal de que estamos en el camino de dejar esto finalmente, pero no el objetivo final. Lo que acabamos de describir es cómo utilizar eficazmente tu mente para trascenderla. La mente hace la pregunta y la respuesta final es cuando la pregunta ya no es pertinente en absoluto. Será muy obvio para ti que no es verdad y que nunca lo ha sido. Creíste en un pensamiento y así pareció ser verdad mientras lo experimentabas. Entonces, un patrón mental está finalmente trascendido cuando ya no se muestra más en tu vida y anteriormente a esto, la etapa anterior es cuando se muestra en tu vida pero no te molesta en tu interior para nada.
Debemos llegar a aceptar siempre y únicamente un cambio en nuestra conciencia como un indicador de que hemos tenido éxito en nuestra contemplación. Esta es la clave para ir más allá del alcance de la mente de una vez por todas. Aceptar las respuestas de la mente solo nos llevará a cuestionarnos más cosas. Bien. Voy a leer el capítulo 5, que es el proceso de la primera etapa, y luego aceptaré preguntas. Capítulo 5, primera etapa, el acontecimiento desencadenante. ¿Qué es un acontecimiento desencadenante? Todos hemos tenido experiencias en nuestra vida en las que alguien nos dice algo y sentimos una respuesta emocional inmediata y casi involuntaria, y nos sentimos impulsados a actuar de una determinada manera. Podemos sentirnos provocados por palabras que se nos dicen sobre nosotros o incluso por la falta o presencia de algo. Piensa en la última vez que no tuviste suficiente tiempo o dinero para hacer lo que querías o necesitabas hacer. Recuerda por un momento la última vez que discutiste con tu pareja. Como seres humanos, la mayoría de nosotros vivimos una vida en la que nos sentimos arrastrados por la vida y estamos abocados a cabalgar las olas del estrés mental y emocional causadas por estos acontecimientos desencadenantes. Una vez que el desencadenante desaparece, puede que nos demos cuenta de que seguimos sin poder salir de la situación y de que los pensamientos siguen desatados como una tormenta dentro de nuestra cabeza. Entonces, incluso cuando el evento ha desaparecido, la persona con la que discutimos o la experiencia, la mayoría de nosotros todavía pensamos sobre ello. La mayoría de nosotros todavía estamos experimentando el efecto de algo que ha sucedido hace años. O lo opuesto, podemos tener miedo de algo que va a ocurrir dentro de años o meses. La mayoría de nosotros no podemos evitar el ser provocados y tener la misma respuesta involuntaria de emoción fuerte, estrés, y continuar el bucle una y otra vez. Incluso cuando somos conscientes de que estamos siendo provocados, no tenemos ni idea de cómo romper el ciclo. Podemos llegar a herir a otros con nuestras palabras y acciones que proceden de un lugar altamente emocional, pero somos incapaces de detenerlas. Podemos sentirnos como una marioneta atada a una cuerda. La mayor parte de la humanidad solo tiene una opción para intentar liberarse, intentar cambiar o detener el desencadenante en sí. Podemos hablar con la persona que nos molesta o intentar razonar con ella, evitarla o muchas otras acciones. Trascendiendo la idea falsa. La forma de trascender estos momentos desencadenantes y recuperar la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante otras personas o acontecimientos consiste simplemente en darnos cuenta de que podemos elegir. Puede que aún no nos hayamos dado cuenta de que la forma en que hemos estado intentando arreglar estas situaciones no está funcionando y que todos nuestros esfuerzos por hacer que algo cambie para hacernos más felices solo pueden funcionar temporalmente en el mejor de los casos, si es que funcionan. Entonces consigo que esa persona que me moleste, que desaparezca de mi vida o que se disculpe o que cambie y se convierta en una persona mejor. Pero si este patrón todavía está ahí, se va a mostrar en otra persona, tiene que volver a reflejarse en mi mundo exterior cuando tengo esas ideas que lo sostienen. Debemos darnos cuenta de que estos acontecimientos desencadenantes y que la acción que emprendemos para librarnos de ellos no es eficaz, porque no podemos hacer que alguien cambie o que algo cambie en nuestro mundo exterior simplemente con nuestro esfuerzo. La falsa idea en esta etapa es: puedo cambiar el mundo exterior para conseguir lo que quiero y sentirme mejor. Entonces, si alguna vez lo has intentado en absoluto, verás que es totalmente ineficaz, o si llega a suceder, solo será temporal. Esto sencillamente no es cierto. Debemos aprender a trabajar a nivel interior para provocar un cambio duradero. Debemos ser capaces de aceptar que estas cosas están sucediendo porque estamos creyendo algo que no es cierto. Solo aceptando que esto no es cierto podremos reeducarnos para buscar en nuestro interior la respuesta que buscamos. Finalmente podemos llegar a ver que el mundo ahí fuera es solo un reflejo de nuestro nivel interior de conciencia en cada área. Puedes que tengas un nivel de percepción más bajo en algunas áreas que en otras de tu vida. Puede que seamos relajados y abiertos en las finanzas, con una actitud despreocupada del tipo:
lo que fácil viene, fácil se va. Pero cuando se trata de las relaciones sentimentales, puede que sigamos creyendo que tenemos que pasar por muchos desengaños para encontrar nuestra alma gemela. Por ahora lo voy a dejar aquí. No voy a leer todos los ejemplos que hay, porque nos llevaría mucho tiempo. Antes responderé esas preguntas, pero primero tengo algunas que me han mandado a través de la página de Facebook y las voy a leer primero. Y si alguien quiere hacer una pregunta, podéis pulsar en participantes y luego en la mano para levantar la mano y sabré que estáis esperando para hacer una pregunta. Esta pregunta fue enviada en la página de Facebook y es una respuesta de algo que se publicó allí y que escribí, así que lo voy a leer primero para que la pregunta tenga sentido. Escribí: tú ya eres el hermoso misterio que es el ser. Tú ya eres todo lo que podrías esperar ser o convertirte. Los sabios lo han declarado a través de los tiempos. Entonces, ¿por qué no estás viviendo ya como el ejemplo consciente de esa tranquilidad total? ¿Es solo porque tu luz está intentando brillar a través de unos pocos pensamientos que parecen disminuir tu luz y causar tu sufrimiento? Tu resplandor toma la forma de cualquier pensamiento que sientas que es cierto y así lo experimentas. ¿Has estado buscando durante tantos años intentando llegar a casa? Ya eres el gran ser experimentando el pensamiento de que debo encontrar mi camino de vuelta a casa una y otra vez. ¿Estás experimentando la idea de que no soy digno de la iluminación más que la iluminación real? ¿Estás todavía brillando tu luz a través de la idea de que despertar lleva mucho tiempo y no muchos llegan allí? ¿No ha estado la humanidad experimentando esto colectivamente durante milenios? ¿Qué sucede cuando comienzas a cuestionar incluso tu experiencia de no ser el ser? ¿Qué sucede en tu vida cuando comienzas a sentir que nada puede detenerte porque tú ya eres eso? ¿Cómo cambiará toda tu experiencia cuando dejes de proyectar a través de cualquier pensamiento? Entonces solo tu luz pura brillará sin restricciones. Tu resplandor calentará a todos los que se bañen en él y tu amor abrazará todo lo que es. Finalmente dejarás de experimentar a través de los pensamientos y comenzarás a experimentarte a ti mismo. Así que la pregunta que surgió con respecto a esto es: resueno mucho con esto. He estado en los párrafos 1 y 2 por siempre. Escucho la verdad en el párrafo 3. Lo anhelo. Pero ahora me siento cansado y agotado de intentar salir de allí. ¿Cómo salgo, por favor? No puedo cambiar el entorno en el que me encuentre. Entonces, ¿cómo renuncio al pensamiento a través del cual sigo experimentando las mismas viejas dificultades para respirar y lo que me asfixia? ¿Cómo vivo en el amor que ya soy? Por favor, haz brillar la luz y ayúdame claramente a ver la sombra. Ilumina el camino de salida. Es una pregunta muy inteligente, ¿no es así? Para hacerse. Sé que estoy sufriendo, sé que lo que estoy haciendo no funciona. ¿Cómo salgo de ahí? Para mí, esto es la máxima de la sabiduría, el observar los métodos que estoy aplicando y ver por qué sufro, ver realmente si están funcionando o no. Y cuando este interlocutor lo ha mirado, hay una sensación de que no está funcionando, de que todavía sigue sufriendo. Entonces, ¿cómo salir de ahí? La pregunta es si es cierto incluso que tienes que salir de ahí. Si tuviera que sentarme con esa persona y hablar con ella, le preguntaría qué evidencia me puede dar de que está sufriendo y de que tiene que salir de ahí. Lo único que podrían indicar serían sus pensamientos, emociones y sus experiencias como evidencia de que ellos son los que están sufriendo y los que tienen que salir de ahí. Y todos lo tomamos por sentado. Obviamente me siento mal, estoy experimentando sufrimiento, mi vida no es como quiero que sea. ¿Cómo la cambio? Esa suposición misma está basada en la idea de que yo soy el que tiene que cambiar algo. En su lugar, una visión clara, una comprensión puede suceder
para sacarnos de ahí automáticamente una comprensión de que quizás no hay nada que pueda hacer para cambiar esto y también de que no hay nada que deba hacer para cambiarlo. Es el cuestionar profundamente esta suposición de que hay algo que tengo que hacer, ser o llegar a ser para liberarme del sufrimiento. Eso te va a sacar de ahí inmediatamente. Solo esta idea, cuando te la crees, de que hay algo mal con nosotros o algo que no nos hemos convertido todavía completamente, esto causa incalculable sufrimiento para la mayoría de la humanidad y definitivamente para la mayoría de los buscadores espirituales. Así que, ¿y si cuestionas incluso esta idea de que tú tienes que salir de ahí, aunque esté sucediendo ahora mismo en tu experiencia? Todavía puedes cuestionarlo, aunque todavía parezcas estar sufriendo ahora en este momento. Pregúntate, ¿qué sucede si no creo que tengo que salir? Si mi experiencia me ha enseñado algo como estudiante de la verdad, es que esforzarse por salir del sufrimiento en realidad lo empeora. Es como quedar atrapado en una telaraña. Cuanto más tratas de salir, más pegajosa se vuelve y más envuelto te ves en ella. Y tan sorprendente como pueda parecer, esta pregunta de algo que estamos realmente convencidos de que tenemos que salir del sufrimiento, pero si por un segundo estamos dispuestos a desafiar esta suposición, llegaremos a ver que hemos tenido la experiencia de esta suposición en concreto. Ya soy el silencio total. Ya estoy totalmente en paz, pero surge una emoción negativa y alguna experiencia en mi camino y la suposición es yo estoy sufriendo, yo tengo que salir de ahí. Es la raíz, el corazón de todo el sufrimiento. No hay nada que puedas hacer para salir del sufrimiento porque tú ya eres el ser. Y si realmente te abres por un segundo y estás dispuesto a cuestionar, ¿qué pasa si estoy en realidad soñando que estoy sufriendo? Aunque se sienta extremadamente real cuando sucede, realmente lo recuerdo. Si estoy dispuesto a cuestionar, incluso aunque sea por un segundo, que esta no puede ser el yo real, haz esta pregunta. ¿Hay una versión mayor de mí que ya es libre y que pueda experimentar ahora mismo? Si estoy dispuesto por un segundo a cuestionar esa suposición, ¿cómo hacerlo? Averigua si es tu trabajo el salir de ahí. Quizás esa misma idea está causando todo este dolor de que algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar, todas estas emociones negativas tienen que parar o tu mundo tiene que verse más iluminado antes de que tú te creas que ya estás ahí. Así que cuestiona esta única suposición y con suerte va a ver una gran diferencia masiva, definitivamente. Yo recuerdo estar muy convencida de que tenía que salir de ahí y descubrí sorprendentemente que ni siquiera eso era cierto. Encantada. Vamos con Steve. With your question when you're ready. Hiya. Hiya. You know, right, yeah. There's a lot of stuff in that unfamiliar. A lot of familiar. Es algo familiar para mí, viejo pero familiar, así que nunca estoy mirando. No has mencionado los elementos desencadenantes y cómo reaccionamos a ellos. Reconozco, ahora he visto hace mucho tiempo en muchas reuniones, una reunión que asistí, algo extraño, como yo diría el viejo dicho, algo muy familiar, ¿no? Sí, distintos cuerpos, pero lo mismo que sigue apareciendo en mi vida, ¿no? Pero en distintos cuerpos, sí, algo que sigue funcionando. Y se reduce a esta separación que todavía está ahí. Todavía creo que estoy separado. Y me pregunto, ¿es realmente cierto que está la separación? ¿Puedo persistir en esto? Y así que no es una pregunta nueva en este momento. Creo que estoy en el camino correcto, ¿no es así? Sí, si puedes ver el mismo patrón apareciendo sin importar lo que intentas hacer en el mundo exterior, incluso aunque lo intentes hacer las paces con esa persona, es posible que nunca la vuelvas a ver o lo que sea, pero va a seguir apareciendo si el pensamiento semilla todavía está ahí, se va a seguir reflejando en tu vida externa. Sí, es algo del pasado, muy lejano.
ese todavía está ahí. Pero como hemos visto, como has dicho, lo veo y estoy todavía trabajando en ello. Si puedes reconocer lo que has estado tratando de hacer para solucionar el problema y no funciona de manera consistente y el mismo patrón sigue apareciendo en otras áreas, entonces puedes empezar a ver que tiene que haber una manera distinta. Entonces dices, bueno, tiene que haber algo que se refleje desde mi interior, de lo que no soy completamente consciente. Y quizás es esta idea de que estoy separado de este otro ser. Esta es la raíz del problema. Porque... Y bueno, nuestra mente no quiere mirarlo porque dice, si me doy cuenta de esto, que esta persona tan molesta, irritante y perturbadora soy yo, entonces está más cerca de mí. Y lo que quiero, en realidad va a ser lo contrario, vamos a estar empoderados desde este lugar real donde no hay separación. Y toda nuestra experiencia tiene que cambiar para reflejar esto cuando vienes desde la verdad. En este momento, tu experiencia puede estar reflejándote que hay muchos otros seres que no puedes controlar y no te sientes seguro o lo que sea que está desarrollándose para ti. Sí, tengo que retroceder para no implicarme. En ese sentido, bueno, porque no me ha resuelto el problema. Sí, ninguno de estos pasos de trascendencia en ninguno de ellos te vas a convertir en un felpudo. Si alguien te trata mal, vas a decir lo que tienes que decir. Sí, pero solo hacer esto no va a ser efectivo a largo plazo. Tiene que haber algo aquí dentro que puedes mirar. Sí, sé que voy a discutir con la persona otra vez y viene esa idea falsa. Sí, puedes ver la idea falsa de la etapa 1 aquí, jugando literalmente. Hay algo que puedo hacer en el mundo exterior para yo ser más feliz. Y no funciona de esta manera, simplemente. Aunque estés muy avanzado en el camino, quizás en algún aspecto dices, todavía estoy intentando cambiar mi experiencia con esta persona, con esta cosa o lo que sea. Sí. Si lo puedes ver, puedes salir de ahí. Ya estás saliendo de ahí. Sí. Y dejamos golpearnos la cabeza contra la misma pared. Sí, creo que me golpeé. Ahí. Maravilloso. ¿Puedo otra? Sí. Hablamos hace una semana, si lo recuerdo, de ser consciente cuando estás dormido. ¿Te acuerdas? Y todavía me lleva a que cuando el cuerpo se muere, la conciencia va a seguir ahí, aunque el cuerpo se haya ido. Pero ¿hay algo ahí que es consciente de ello? ¿Hay algún tipo de personalidad que es consciente, que todavía está aquí cuando el cuerpo se muera? Cuando el cuerpo ya esté en blanco. ¿Cuál es tu experiencia en el sueño profundo? ¿Ahí hay una personalidad? No, no hay nada en absoluto. Debe haber algo ahí, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Sí, pero no soy consciente de ello. Bueno, eres consciente de que no hubo ninguna experiencia en el sueño profundo. Pero eso es después, ¿no? Eso es el recuerdo, ¿no? Bueno, utilizas el cuerpo para decirme eso ahora, pero tienes que haber sido consciente durante la noche de que no había una sensación de tiempo, espacio, o mundo, o mi cuerpo, o nada de esto, todo se había ido, mis relaciones, todo durante la noche se fue. Necesitas un cuerpo para verbalizarlo o pensar en ello. Necesitamos el estado de vigilia después. Pero la visión real de esto ocurre durante el sueño profundo, el estado de sueño profundo. Algo está observando, la conciencia está observando sin sensación de tiempo, igual que ahora está observando la sensación del tiempo pasando, la sensación de un cuerpo, la sensación de una interacción que está ocurriendo. Es la misma conciencia que está presente cuando el estado de vigilia se ha ido. Pero hay algo personal que está ahí apegado, ¿no? La conciencia no necesita un cuerpo para sobrevivir. ¿Sí? ¿Es esto lo que estás preguntando? A veces
Bueno, a veces es difícil llegar a la raíz de la pregunta. La idea, si hay una idea de que el cuerpo, perdón, de que la conciencia necesita el cuerpo de alguna manera, entonces habrá temor de que cuando el cuerpo desaparezca, yo habré desaparecido, la conciencia disminuirá. Así que merece la pena investigarlo y realmente llegar a comprender. Entonces, ¿cuál es el primero aquí, la conciencia o el cuerpo? Esta es la pregunta que va a traer algo. ¿Puede el cuerpo aparecer sin el campo contextual en el que aparece? ¿Puede el cuerpo nacer sin este momento de la hora, este momento presente en el que nace? ¿Quién debe estar primero antes, el tú intangible o el tú tangible? Hay algo realmente que tienes que asimilar y considerar aquí, porque si puedes demostrarte a ti mismo en tu experiencia que la conciencia intangible e insustancial, tú, ese debe estar aquí primero antes que el cuerpo, entonces tendrás una comprensión que vendrá con ello de que la conciencia no necesita el cuerpo para nada, puede utilizarlo y lo disfruta, pero no depende en él en absoluto. Está aquí sin esfuerzo y no se ve afectado cuando el cuerpo se va. Pasa un tiempo analizando esta pregunta. ¿Quién está aquí primero, el yo intangible o el tangible? ¿La conciencia o el cuerpo? ¿La sensación del ahora o el cuerpo que aparece en el ahora? La sensación de estar aquí, de ser la presencia, como quieras llamarlo. ¿Puede eso existir sin un cuerpo? ¿Y puede el cuerpo existir sin el espacio donde aparece? Esa pregunta te llevará a una comprensión masiva. Sí, lo voy a mirar. Mis primeros recuerdos, cuando tenía 3 años, es la primera vez que puedo imaginar de que la conciencia estaba ahí. El recuerdo y la memoria hasta los pensamientos. Sí, es esto. Entonces, ¿qué había allí anterior a los pensamientos? Algo que tienes que pensar y sopesar. Sí, lo haré. Gracias. Sí. Gracias. Sergio. Hola. Gracias. Me gustaría saber qué sucede o qué hacer cuando la acción de otra persona, particularmente en el trabajo o en la calle, desencadena algo interno. ¿Cómo manejar esto? ¿Te refieres a una respuesta emocional? Sí. Como alguien en el trabajo, alguien te dice algo con lo que no estás de acuerdo y hace estallar una emoción en mi interior, la rabia. ¿Cómo superar esto? ¿Cómo manejarlo? Si ves lo que está sucediendo, si lo analizas y realmente miras el proceso que está ocurriendo, te va a dar la comprensión para librarte de ello. La mayoría de nosotros simplemente pensamos que esa persona dijo algo que me molestó. Esta es la suposición que todos creemos profundamente y por lo tanto experimentamos. Pero esta misma persona podría decirle lo mismo a otra persona e incluso pueden estar de acuerdo con ellos o no afectarse en absoluto. O a veces nosotros mismos no nos afectan las mismas palabras de la misma persona. Así que no puede ser cierto que esa persona me esté diciendo algo y que eso me molesta. Debe haber algo más profundo que está sucediendo en nuestro interior. Si lo miras, tal vez lo que esta persona está diciendo está desafiando algunas ideas que tengo. Está confrontando algunas ideas que tengo sobre mí, sobre esta persona. Digamos que realmente siento que soy una buena persona y algo dice algo muy crítico y malo sobre mí. Eso realmente choca contra mis propias ideas sobre mí mismo y me hará sentir mal.
Y a la inversa también, si realmente pienso que soy una mala persona y alguien dice algo realmente bueno sobre mí, eso también me hace como estremecerme. Entonces, ¿es realmente lo que están diciendo o haciendo ellos lo que me está impactando? ¿O son esos pensamientos sobre que han dicho lo que están afectando mis proyecciones sobre mí mismo o lo que pienso sobre mí mismo? O si ellos han dicho algo que pensé que estaba fuera de lugar para ellos porque pensaba que eran una buena persona y han dicho algo malo grosero, me ha molestado, pero realmente ha molestado mis proyecciones sobre esa persona, de que era buena persona y que son amables y buenos. Así que solo está molestando nuestras ideas sobre ellos o sobre nosotros mismos o sobre el mundo. Realmente si asimilas esto, podrás comenzar a ver que solo sufrimos cuando nuestras ideas se molestan y no es la persona de ahí fuera. Como dije antes, no significa que alguien esté siendo grosero contigo y que vas a decir bien. No, puedes decir, por favor, no hables así conmigo, pero puedes ver si en el interior hay alguna idea que está siendo protegida y que esta situación ha realmente desafiado. Si creo que el mundo es un lugar seguro y feliz y algo negativo ocurre, como hemos visto en los medios últimamente, esto va a desafiar mis suposiciones. Si creo que el mundo es un lugar terrible y que suceden cosas horribles, también me van a desafiar cuando suceden cosas amables. Así que mis pensamientos son los que están siendo desafiados y puedo llegar a la paz al reconocer que ese pensamiento que siento no es verdad. Quizás estoy seguro de que esta persona no es buena o que sí lo es, o quizás yo estoy seguro de que soy una buena persona o que no lo soy y que nada de esto es cierto en absoluto. Así que tú quizás eres una buena persona en relación con lo que pienso de ti. Es una forma muy endeble de percibir el mundo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la pregunta correcta que debes hacer? Si miras qué es lo que realmente te molesta en tu interior, qué botón se ha presionado, entonces lo puedes decir por qué emoción aparece. Normalmente una sensación de ira o de injusticia o de sentirte bloqueado, no puedo conseguir lo que quiero. Incluso aunque quieras que el mundo sea un lugar mejor y sientes que algo ahí fuera que sucede refleja que no puedas conseguir eso y hay una sensación de injusticia o de ira o de tristeza. La tristeza dice he perdido algo que necesito para ser feliz. Si es falta de valor, es que algo puede decirnos que no soy lo suficientemente bueno, algo que sucede, desafía esta idea. Entonces la pregunta es, ¿qué suposición sobre yo mismo o el mundo estoy sosteniendo aquí que puede no ser cierta? Y haz esta pregunta y te va a mostrar la idea que quizás hemos creído muy profundamente y no hemos sido capaz de ver que la estamos creyendo hasta que alguien o algo la desafía. A veces por eso necesitamos y crecemos más rápidamente en nuestro despertar gracias a los retos en las relaciones como este, porque podemos sentir, todo ser humano empieza creyendo que tal como yo veo el mundo es la verdad, tal y como yo me veo es la verdad, tal y como yo siento sobre todo es la realidad. Y cuanto más dispuestos estamos a cuestionar esto, las cosas que creemos sobre nosotros y sobre la vida, más paz vamos a sentir. Porque si estoy dispuesto a cuestionar las posiciones sobre mí mismo y todos los demás, quizás nadie es de la forma que yo lo veía. El mundo no es como yo lo veía. Quizás el mundo no es como yo lo he visto. Quizás yo no soy en absoluto como pensaba que era. Y no hay nada que pueda presionar esos botones. Ya sabes, es mi creencia la que quiere aferrarme. Solo pide que se muestre qué pensamiento es y vendrá. Es una buena pregunta. Fantástica, encantada de verte otra vez. Lo mismo. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? O ya hemos acabado por hoy.
Muy bien. We will leave it Lo there. dejaremos ahí por hoy entonces. Whoop-de-doo. Very quickly. Muy Whoop-de-doo. rápido. Yeah, sorry. Sí, lo It's siento. Caroline. Soy It's Caroline. Hi. Hola. Hello, Helen. Hola, Helen. I just wanted to ask you Solo three quería hacerte una pregunta breve. if something is a karmic thing, Si algo something es that you've been kármico, carrying algo que with has you estado for llevado previous contigo lives, de vidas anteriores, I assume that that's what it asumo is. que es esto. How long will it take ¿Cuánto longer te va a than llevar 2 más tiempo years? entonces superar esto? Oh, that's a good Because it question. Es una buena I mean, pregunta, sí. much stronger than anything Si es else. más fuerte que cualquier otra cosa. Everything is Todo es karmic. Everything that kármico. we're Todo lo que experiencing estamos now is what experimentando we've carried ahora from es lo que previous llevamos de lifetimes. vidas anteriores. So everything Entonces, we're todo lo experiencing, que if we're estamos working on what we're experimentando, experiencing estás right trabajando now, en we're algo also que estás transcending experimentando past ahora, life a la karma vez at the estás same time. trascendiendo el karma de It's the de same. vidas pasadas. So Es lo we've mismo. come into this lifetime with these Hemos beliefs llegado a about esta vida ourselves con or the estas world, creencias sobre nosotros um, mismos o sobre el mundo, or o God, Dios o lo whatever que our sea, beliefs que are. sean nuestras creencias. I'm not No estoy safe, I'm not seguro, good no enough, soy lo I'm suficientemente not bueno, lovable, whatever no me they are. pueden amar, And lo they que sea. have to be Tendrán playing que out in our manifestarse en outer nuestro world. mundo exterior. So we're all kind of Así que walking todos around caminamos displaying all our mostrando past life todo karma to el everyone karma de nuestras in a vidas way. pasadas a Luckily, todos de everyone's alguna doing the manera. same thing, so Así they don't que really see. afortunadamente todos hacen lo Yeah, if mismo, you así que take a no look lo at my ven. life before, Si it's echas quite un easy to see vistazo what a mi I vida feel about anterior, myself. verías cómo me Um, sentía sobre mí So misma. the two are the Así same. que los dos son lo It's mismo. got to be, Tiene que haber, if it's inside si está me, dentro de mí, it's got to tiene be que experienced ser out there. experimentando ahí It's fuera. never only Así our que nunca es experience solo or nuestra only our experiencia karma. o They are solo the nuestro same karma, son lo thing. mismo. That's why when Por you eso transcend cuando these things in trascendes this estas lifetime, they're cosas en gone esta forever, vida ya desaparecen para siempre, completely, completamente, which is a very good thing. lo que es algo muy bueno. Oh, there's hope then. Sí, hay esperanza. Yes, definitely. Sí, Just because definitivamente. we've carried it for many, Solo many porque lo lifetimes hayamos doesn't llevado por mean it's muchas any harder vidas to no transcend. significa que sea más That's difícil de another trascender. assumption Es that a lot otra of us struggle suposición with. con la que You know, muchos well, I've had this luchamos. before. I Ya remember many sabes, lives of he having tenido esto, recuerdo this muchas vidas de unworthiness of tener something, esto, de and it's ser going to take a indigno, long time to y get rid me of. va a llevar mucho But tiempo it's deshacerme de él. still just the same No, thought, sigue siendo belief. el mismo pensamiento, And la misma actually, in this creencia. particular body Y ahora en esta situation now, particular right now, situación, en este the cuerpo, best, ahora mismo, clearest es chance la ever mejor to let it go. oportunidad para Yeah. dejarlo I ir y feel like that. permitirlo. I feel that Sí, lo in siento some de way. alguna manera, That it is just que se me está presenting itself in my presentando face that en I mi have to cara para I have to do superarlo this. y Yeah, mirarlo. it was the same for Sí, me. fue lo These mismo things para got mí. so loud Estas and cosas se so pusieron much tan fuertes, in my face, as tan you en mi said, cara and como has dicho tú. they were so in contrast with Estaban the tan en peace I was contraste con la paz increasingly que feeling. Well, sentía let's cada have a vez look at this. más que dije, See, bueno, déjame verlo. let's get Realmente this sorted, vamos you a know. arreglar esto ya. Yeah. Sí, Okay. bien. Thank you very much. Muchas Thank gracias. you. Thank you. Gracias a ti. Muy bien. So we'll leave it there Lo for vamos a today. dejar ahí Thank you por very hoy. much. Muchas gracias. Namaste.